Hola chicos, buenos días, ¿qué tal? Para hoy miércoles tenemos, os voy a hacer ahora la corrección de las divisiones, ¿vale? Para que las comprobéis con el trabajo que vosotros hicisteis. Luego os pondré el trabajo de lengua castellana que tenéis para hoy, que han preparado Rosalía y Evaristo. Y por último, al final os pondré Story Cubes otra vez para diferentes ejercicios, diferentes como pruebas, pero esta vez las haremos en catalán, ¿vale? Será muy parecido a lo que hicimos la semana pasada en castellano, pero esta semana haremos la historia y demás en catalán, ¿vale? Lo de lengua castellana, Rosalía ya la tenemos en el Class Dojo, ¿vale? Por tanto, todo el trabajo de lengua castellana se lo podéis mandar a ella, ¿vale? Le mandáis un mensaje a ella con la foto o con lo que hayáis hecho y ya está. Y lo de plástica, la florecita aquella que os mandé, que me dijo ella que podéis hacer y demás, los que la vais haciendo también se la podéis mandar a ella, y los que me la habéis mandado a mí, si queréis, también se la podéis mandar a ella para que la vea, ¿vale? Así conmigo me seguís mandando pues lo de las ciencias, mates, catalán, ¿vale? Y a Rosalía todo lo de castellano y lo de plástica se lo mandáis directamente a ella, que ya la tenemos por Class Dojo, y si queréis hablar algo con ella o lo que sea, pues también ya está disponible para que le mandéis mensaje o lo que necesitéis, ¿vale? Pongo la pantalla en blanco, hago la corrección de las divisiones y luego enseguida os pondré castellano y los story cubes, ¿vale? Pues venga, vamos con la pantalla en blanco para hacer las 5 divisiones que teníamos. La primera teníamos 147 dividido 3. Cogemos dos cifras, número que multiplicado por 3 me dé 14, el 4, 4 por 3 son 12, pero llegar a 14, 2, bajamos el 7, y número que multiplicado por 3 me dé 27, 9, y de resto 0, división exacta, ¿vale? La siguiente división, 319 dividido 7, cogemos dos cifras, número que multiplicado por 7 me dé 31, tenemos el 4, 28, para llegar a 31, 3, bajamos el 9, y ahora número que multiplicado por 7 me dé 39, pues 7 por 5, que para llegar a 39 me faltan 4. La siguiente división, 255 dividido 5. Ahora cogemos 2 también, 5 por 5, 25, bajamos el 5, 5 por 1, 5, por ahora 5, 0, otra división exacta. La tercera teníamos 636 dividido 6, esta vez solo podemos coger una cifra, 6 por 1 son 6, para llegar a 6, 0, bajamos el 3, 636 dividido 6, sí, ahora 6 por 0, 0, para llegar a 3, 3, bajamos el 6, y 6 por 6, 36, para llegar a 36, 0, otra división exacta. Y la última que teníamos eran 892 dividido 8, cogemos también una, 8 por 1, 8, para llegar a 8, 0, bajamos el 9, 8 por 1, 8, para llegar a 9, 1, bajamos el 2, y de nuevo 8 por 1, 8, para llegar a 12, 4, ¿vale? Y estas serían las 5 divisiones. Comprobad los resultados, vosotros tenéis que hacer la prueba, y os dejo ahora con castellano y con los story cubes, ¿vale? Hasta luego. Bueno chicos, vamos a hacer un poquito de castellano. Vamos a la página 127, ¿de acuerdo? Y volvemos a hablar de palabras derivadas y de los prefijos, ¿sí? Ya lo hemos hablado en catalán y en castellano también, cuando hacíamos
familias de palabras, ¿sí? Hablábamos de las palabras derivadas y de los prefijos y hacíamos hincapié muchas veces en estos de los que habla en este tema, que son los de hacer antónimos, y sí que hay uno nuevo, nos habla del prefijo re, que el prefijo re significa repetición o volver a. ¿De acuerdo? Poner, reponer, volver a poner. Cargar, recargar, volver a cargar, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos los que utilizábamos para hacer las palabras antónimas, que eran el des y el in. Y nos pone un recuerda muy interesante, que es que el prefijo in se escribe im delante de P y B, ¿sí? Delante de las palabras que empiezan por P o por B, la norma nos dice que antes que P y B, muy bien, una M escribiré. Pues aquí, probable, improbable. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pues venga, mirad, vamos a hacer el ejercicio 2 y 4 en la libreta y el 3 en el libro, ¿vale? Ahora os lo explicaré. Ejercicio 2. Escribe en tu cuaderno antónimos de las palabras montar, ordenar, directo, capaz, tranquila, animar y atar. Los ponemos en columna, en boli negro, y al lado, en boli azul, escribimos la palabra antónima, utilizando los prefijos des e in. ¿De acuerdo? Muy bien. Ejercicio 2. Lo podemos hacer en el libro. ¿De acuerdo? Tenemos unas oraciones en la primera columna y las tenemos que relacionar con una emoción. ¿De acuerdo? Ya sabéis que a mí me gusta más poner numeritos para relacionar que flechas. Que si no, alguno empieza a hacer flechas que van por el mismo sitio y ya no sé qué une qué. ¿Vale? Una vez lo tenemos unido, tenemos que escribir las palabras que están marcadas en las oraciones, ¿vale? Las que están marcadas las tenemos que separar en el prefijo y en la palabra. Y aquí en la oración 3, como tenemos inquieto e intranquilo, pues aquí os he puesto 2 treses y he añadido un recuadro para que lo pongáis vosotros también. ¿De acuerdo? Este en el libro se puede hacer perfectamente. Y por último tenemos el ejercicio 4. ¿Vale? Forma palabras nuevas añadiendo los prefijos des, in y re. ¿De acuerdo? Pues lo podemos hacer igual que hemos hecho el 2. Ponemos por columnas, ponemos estas palabras en columna y les añadimos los prefijos que podamos. ¿Sí? Podemos utilizar uno o dos de estos, ¿vale? Aquí no solo habrá que hacer el antónimo, también podemos usar el antónimo y el re, de volver a, ¿de acuerdo? Y mucho cuidadito con las palabras que empiezan con P, ¿sí? Preocupado y predecible, ¿vale? Hay que tener en cuenta el recuerda que nos decía que en lugar de in pondremos im, ¿vale? Si es que usamos ese prefijo, porque a lo mejor hay que poner des. Fijaros muy bien, ¿de acuerdo? Pues nada, ya tenemos a Rosalía en el Clash Dojo, así que los de tercero B ya le podéis enviar cositas para que vea lo bien que trabajáis en casa. Hasta luego.
Molt bé, i doncs anem a jugar a l'History Cups i com podeu notar per la meva veu, avui ho farem en català, d'acord? Us record que és un joc que podem jugar de diferents formes. Ara jo tiraré els daus, els col·locaré a la caixa i amb les imatges que surtin heu de fer una història d'almenys mitja pàgina a la llibreta, d'acord? Després faré un altre llançament i els que vulguin poden fer un dibuix on surtin les imatges. I per acabar faré un altre llançament, no mirareu les imatges fins que jo obri la caixa i us daré 30 segons per intentar recordar-les, d'acord? Sí? Vinga, anem a provar. Ja n'ha caigut una. A veure si la recollir sencer. Ai. No fa falta que la història surti amb el mateix ordre que jo les col·locaré. I no ha de ser exactament el que surt a la imatge, pot ser el que us inspiri a vosaltres, sí? Aquí tenim unes caretes, que pot ser Carnestoltes o pot ser un teatre, una torre... Bé, no ho vull dir molt perquè cadascú que pensi el que poden ser aquestes imatges, d'acord? Podeu pausar el vídeo, les copieu o les dibuixeu a la part de dalt de la fulla de la llibreta i us inventeu una història amb elles, d'acord? Sí? Molt bé. Ara anem a passar a l'activitat o la possibilitat de jugar fent un dibuix on surtin les imatges que sortiran quan tiri els daus, d'acord? Molt bé. Ara, a veure... no són molt difícils per ara. Són faciletes avui. Sí? Ja podria haver sortit això per la història, Bé, per un dibuix també pot ser divertit. Val? Molt bé. I qui vulgui pot fer un dibuix on surtin aquestes 9 imatges. D'acord? Perfecte. Sí, podeu fer, igual que heu fet en la història de dibuixar-ho dalt en petitet, aquí també ho podeu dibuixar en petitet dalt desordenat i després feis el dibuix gran, el feis que ocupi tota la pàgina. D'acord? Molt bé. I ara anem a jugar a recordar les 9 imatges que us surtin, sí? A veure qui encerta o recorda les 9 imatges. Després de veure-les durant 30 segons, recordeu que una bona manera és inventar-se una història molt ràpida, aunque sigui una història molt loca, amb les 9 imatges. I així us serà més fàcil després dir les 9 imatges. D'acord? Vinga, doncs, ara jo tiraré el dau, però no veureu l'imatge. Les imatges no les veureu fins que jo obri la caixa, sí? Ara... Tac! Hop! Preparats? 1, 2 i 3.
Ja està, temps. Ara heu d'intentar dir les 9 imatges i em comenteu per Clash Dojo quantes n'heu encertat o heu recordat. D'acord? Vinga, ànim i fins demà.